tema que les proponemos hoy para nuestra charla tiene que ver con lo que se puede hacer en nuestro país a nivel de avance, a nivel de mejorar la calidad de vida a través de la medicina. Y esto además se hace en el Hospital de Clínicas, con lo cual tiene un valor bastante importante para nosotros también y para pedir, por supuesto, siempre mayor inversión para ese lugar. Ya nos va a contar los detalles de lo que estamos hablando, porque es una operación que tiene características bastante particulares, de incluso un equipo que está trabajando en cirugías prenatales. Y con nosotros está, para hablar de este tema, el doctor Miguel Rubotti, que nos acompaña en esta tarde-noche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Diego, para vos y tu audiencia, y un gusto volver a compartir el programa. Gracias, doctor, gracias por estar con nosotros. Está bien dicho, es un equipo de salud prenatal, se dice, o cuál es el término del equipo que trabaja en este tipo de cirugías. Cirugía fetal. Cirugía fetal. Es el término más apropiado. Si bien es prenatal, pero es una especialidad dentro de todo lo que es la obstetricia y se denomina cirugía fetal. Fetal, la cirugía fetal, ¿hace cuánto que nuestro país tiene así entidad, digamos, que tiene nombre, que tiene equipo? Y no hace mucho, porque hay detrás una capacitación para poder hacerlo en distintas áreas, no específicamente la quirúrgica, sino en ecografía, en medicina materno-fetal, y eso lleva su tiempo de aprendizaje. Y hoy sí ya podemos decir de que hemos madurado bastante y podemos ofrecer este tipo de intervenciones como se lo hacen en otros países también. ¿Cuál es el país punta de lanza de esto, digamos, el de mayor innovación o de mayor, no sé si decir modernidad, o que utilizan mayormente este tipo de cirugías? A nivel latinoamericano, México. México. Por el volumen de personas que tienen y por la capacidad también de sus grupos. Es un grupo muy fuerte en este momento en Guadalajara, justamente donde yo me formé. Y ellos son los que están liderando en Latinoamérica todo lo que es cirugía fetal. Les sigue muy de cerca Brasil, otro monstruo, claro, en números, pero Paraguay está haciendo lo suyo lentamente. ¿Y son siempre casos de salud pública estos, doctor? En nuestro caso sí. Lo que pasa que calculo y pienso que los casos que pueden recibir atención en la medicina privada y tienen condiciones para ir afuera. Entonces, finalmente nos dedicamos por eso a aquellas embarazadas que no tienen esas posibilidades, claro, pero que también merecen toda nuestra atención para poder brindar el servicio, ¿verdad? Y esto está vinculado también con esos controles de lo que tanto hablan los médicos, ¿verdad? Los controles del embarazo, que hay que hacerlo periódicamente. También está vinculado a eso, digamos. Sumamente. Para nosotros es muy importante el control del embarazo, en este caso en particular, para el control del feto. A través de la imagen, la ecografía, donde se puede detectar, determinar algunas malformaciones y en esos casos, si cabe, ofrecerle algún tipo de corrección quirúrgica. Pero por el otro lado está la madre, es lo que es la prevención de la preeclampsia, la diabetes, la anemia, una serie de problemas médicos que pueden afectar el embarazo, que son prevenibles y detectables durante ese tipo de controles. Y este último caso que ocurrió, creo que fue el 6 de abril la operación. El domingo 6 de abril. El domingo 6 de abril, digamos, tiene precedentes de otro tipo de operaciones también fetales. Sí, precedentes desde el punto de vista de lo que es la cirugía, claro, como tal. Pero el lugar de acceso, que fue la cabeza del feto, es la primera vez que se está haciendo aquí. ¿Y qué se había operado antes de este caso, por ejemplo? Tenemos casos de espina bífida, que es la falta de cierre de la columna, con lo cual la médula espinal está expuesta y eso le conlleva una serie de problemas postnatales. Ese tipo de casos a nivel del sistema nervioso ya fueron también operados con éxitos todos. Ya lleva más de un año y unos meses de la primera que fue sometida a esa cirugía y con muy buenos resultados. Y, por ejemplo, un bebé que fue operado así en el vientre, al nacer, ¿tiene algún tipo de desarrollo especial? ¿Su calidad de vida hubiese sido muy diferente si no se hacía la operación, doctor, en el caso puntual de la espina? Sí, en la espina bífida. Sí, hay una diferencia en la espina bífida. Por eso, en general, la premisa que usamos en cirugía fetal es: puede ser corregido prenatalmente
toda vez que mejore los resultados que hoy conocemos postnatal. Okay. En el caso de la espina bífida, por ejemplo, mejora la motricidad, el movimiento de las piernas, mejora lo que es la continencia, la orina, son capaces de retener la orina, no hay expulsión de la orina, son capaces de tener fuerza a nivel de los músculos en lo que implica la movilidad, y fundamentalmente también hay menos hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en la cabeza, pero a consecuencia de lo que sucede abajo en la médula. Yeah. Hay menos, con lo cual se necesitan menos cirugías e intervenciones para el bebé postnatalmente hablando. Y este caso del que estamos hablando, ¿por qué es tan particular, doctor? Yo lo que entendí que fue una operación en el cerebro del bebé. Así es. Del feto se dice, ¿verdad? Del feto, sí, la palabra correcta es el feto, sí. No tiene antecedentes que se haya hecho en el país una cirugía donde literalmente se operó del cerebro a este feto. Un feto de casi 7 meses, 6 meses y medio aproximadamente, con un tamaño importante de esa tumoración, por llamarlo así, de 6 centímetros para una cabeza de 9 centímetros. Entonces era tan grande como si fuera la cabeza, que el contenido de ese tumor era cerebro, porque es una herniación. Como toda herniación tiene que haber un tejido. Cuando es una hernia inguinal puede estar el intestino, por ejemplo, y tiene que haber un orificio. En este caso no es la ingle, es el cráneo, que no se cerró todo, y en la parte muy posterior de la cabeza, un poco por encima de la nuca, para que la gente pueda graficar. Pero cubierto de piel, porque la piel le hace como una bolsa. Esa es la herniación, con un contenido de cerebro y también líquido cefalorraquídeo, que es lo que se pudo corregir, pero dentro del vientre de la madre. Para decirlo con unos términos menos técnicos. O sea, él tenía parte del cerebro fuera del cráneo, ¿se puede decir? Sí, es así, correctamente. ¿Y es como eso tiene un nombre, ese diagnóstico? Se llama encefalocele. Encefalocele occipital, por donde está ubicado. Porque puede ser frontal, puede ser temporal, pero en este caso era occipital, que es el más frecuente. Eso iba a preguntar. Son cuadros muy frecuentes, tiene mucha incidencia. Dentro de los encefaloceles, el occipital es el más frecuente. Pero el encefalocele como tal, más o menos se estima uno cada 10.000 nacimientos. Eso, para que tenga una idea de la audiencia y que tenga una idea, Diego, implica nosotros en la Cátedra de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas, tenemos un promedio de unos 2.500 nacimientos, por lo tanto podemos ver un caso cada 4 años. Más o menos. Más o menos. Entonces eso traspoblado a nivel país no es frecuente verlo, pero sí hoy ya tiene posibilidad de corrección con una mejor vida postnatal que se puede dar a este niño. ¿Y esto es muy complejo para diagnosticar, o fueron estudios normales, digamos, o hubo algún hecho llamativo para la madre que le llevó a hacer estudios especiales? No, la madre no tiene ningún síntoma, es una cuestión inherente exclusivamente del feto. ¿Y un desarrollo normal del embarazo, digamos, se va a hacer el control? Hasta que se realiza la ecografía, de ahí la importancia de los controles prenatales. Se detecta que había esa herniación a nivel del cerebro y entonces la remiten a un centro de mayor complejidad y nuevamente nos remite a nosotros. O sea, en la ecografía normal de embarazo le están haciendo, ahí dice, acá hay algo raro. Sí. Ahí empieza el diagnóstico. Así es. ¿Y esto lo trata un pediatra, doctor, o cómo se maneja? No, esto es un trabajo multidisciplinario. Lideramos los ginecobstetras, que naturalmente nos corresponde el embarazo, pero son los neurocirujanos los que hacen la intervención propiamente cerebral. Nosotros preparamos el escenario. Abrimos el útero, le exponemos justo en el lugar donde está la lesión, para que ellos, a través de esa apertura que hacemos nosotros, ellos puedan operar, y posteriormente volvemos a cerrar para que continúe y prosiga el embarazo. ¿Y esto se hizo todo en clínicas? Se hizo todo en el hospital de clínica, efectivamente. ¿Y requiere, a nivel de herramientas, de aparatos, es algo muy moderno, caro, tecnológico? En esta cirugía puntual, así como la de espina bífida, no. Para que tengan una idea, los neurocirujanos utilizan los mismos instrumentales y los mismos materiales que utilizarían de forma postnatal. O sea, con el bebé en la camilla quirúrgica. En este caso, como está dentro del vientre, usamos los mismos instrumentales como para una cesárea. Es lo mismo desde ese punto de vista. Pero
está limitado para el neurocirujano porque la cicatriz o la apertura que hacemos al útero es de más o menos unos 2,5 centímetros. Muy chiquito. ¿Es un tejido grueso? El útero es grueso. Sí, es grueso, tendrá 1,5 centímetros. Y es resistente, ¿verdad? Es resistente, pero tiene sus riesgos, por eso cuanto más chica es la incisión, es mejor, es más laboriosa, más complejo hacerlo, pero lleva su parte beneficiosa. Perdón, yo no quiero ser poco delicado con el tema, porque sí, con un tema de salud de las personas, pero ¿cómo se puede ver lo que se está haciendo ahí? ¿Es con un tema de sistema de cámaras? ¿Cómo no, es visión directa. Es visión directa. Es visión directa. Tienes que imaginarte hacer una cesárea, sí, abrir la panza de la mamá, sí, la anestesia general, con eso también el feto está quieto, sedado, igual que la madre. Y se abre literalmente el útero, que en vez de sacar al feto como en una cesárea, la incisión es más pequeña y a través de esa incisión se hace la cirugía. Ahí ya. Una vez que terminan la corrección de la cabeza, nosotros nos encargamos nuevamente de cerrar el útero y cerrar la piel y todos los demás componentes. Ahí con el tema, claro, porque muchos hemos visto a lo mejor cesáreas, ahora ya resulta un poco más. Entonces Exacto. Ustedes miran la posición del feto. Sí. Se abre en ese lugar para que esté cerca de la cabeza. Sí. Y ahí le dejan al... Se lo coloca al feto también en una posición boca abajo, como para que el defecto esté justo arriba. Claro. Al momento de abrir ya encontramos el defecto que está debajo. Pero también está líquido, que está flotando el feto. Ajá. Están las membranas. Decía que no se movía. No se mueve porque también no solamente está anestesiado por la anestesia que tiene la madre, sino que se usa, hacemos primero una inyección intramuscular, como lo puedes recibir vos en la cola, por ejemplo. Lo hacemos usando un analgésico para el feto. No sabemos si duele, nadie puede expresarlo, entonces... Por una cuestión ética, ya le ponemos un analgésico antes de la cirugía como para que le dure también posterior a ella. Y usamos también algunas medicaciones para lo que es la frecuencia cardíaca del feto, porque vamos a manipularlos. A veces hay una tendencia a bajar la frecuencia cardíaca, se utiliza ese fármaco, y también un fármaco que lo inmoviliza, lo deja como, decimos literalmente, planchado, o sea, es muy maleable, para que nosotros lo podamos ubicar en la posición correcta también. Y la operación se hace directamente en el cráneo, en el cerebro de la cabeza del niño. Así es. Es la misma cirugía que harían los neurocirujanos, pero fuera del vientre. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo en el vientre? Sí, esa es una muy buena pregunta. Es interesante entender que mejoran 3 aspectos fundamentales. En primer término, mejora el tamaño de la cabeza, en el cual, te acordarás, la época del Zika hablamos de la microcefalia, en el cefalocele, porque hay parte del tejido cerebral fuera, la cabeza es más chica, es una microcefalia, pero a causa del encefalocele. Con el correr del tiempo postnatal, el crecimiento es mejor si se lo opera dentro del vientre que si se espera al nacimiento. El segundo aspecto es la hidrocefalia. Esta patología suele generar post-cirugía, la misma hidrocefalia que a veces requiere inclusive una válvula de derivación para sacar el exceso de líquido cefalorraquídeo, y es una complicación más, que se ve una reducción del 80% de las hidrocefalias cuando son operados prenatalmente. O sea, es importante el número. Y por sobre todas las cosas, el tercer aspecto para mí es muy importante también, mejora el área cognitiva. El área cognitiva me refiero al pensar, el aprender, el habla, la comprensión, la memoria, el entender, y eso implica que va a ser un feto, si Dios lo permite así, que pueda ser útil finalmente a la sociedad, con una relación con sus pares, con otro que no ha tenido una situación similar, va a estar en las mismas condiciones neurológicas que si es que... O sea, podría tener un buen desarrollo después. Esa es la intención. Eso está muy demostrado hoy en la ciencia, que mejora, con lo cual es mejor hacer la cirugía prenatal
que esperar al nacimiento, le queda 2 meses a esta madre. Pero la naturaleza es tan sabia que ese proceso de desarrollo del cerebro fetal, que en este momento, entre el 7º, 8º y 9º mes, alcanza un desarrollo muy importante prenatalmente hablando. Todavía son épocas importantes, digamos. Sí, sí, sí. Y ese es el motivo por el cual posteriormente la cirugía, o sea, al nacimiento, mejoran. Pero lo vamos a ver cuando vaya al jardín de infantes, cuando vaya al preescolar. Antes no lo vamos a poder dimensionar. Y yendo a la operación, doctor, se cierra se cierra la herida que se hace en el útero. Primero en el cerebro, ¿verdad? Sí, correcto. Se cierra eso, se vuelve a cerrar el útero y el embarazo debería proseguir normalmente. Así es. ¿Y esto obliga a una cesárea? No necesariamente. Acá probablemente sí, porque todavía estamos muy cautos en relación a tanto esfuerzo, pero ya hay algunos trabajos que con esa misma incisión tan pequeña pueden tener inclusive un parto. Todavía no nos animamos a esa condición, porque el agujero, por llamarlo así, es el mismo que usamos para la espina bífida. Entonces ya tenemos experiencia en ese tipo de orificios y con muy buenos éxitos también desde el punto de vista del útero. Todos hemos observado cómo ha nacido nuevamente en el hospital. En todos los casos la herida estaba perfecta. No había ninguna alteración en ese nivel en el momento que nacían. Con lo cual más adelante probablemente nos vamos a plantear que se podría hacer un parto como lo están haciendo otras instituciones. Y en el caso de la espina bífida, ¿cuántos casos dijo doctor que se hicieron? Tenemos 6 casos realizados. Sí. O sea que nacieron los 6. Nacieron los 6. ¿Y con buen desarrollo? Sí, hasta hoy sí. Con muy buen desarrollo y muy buen resultado. Tuvimos de los 6 un solo caso que se adelantó. Nació casi a los 9 meses, no llegó. Pero también se acompañaba una malformación a nivel del útero, que nos dimos cuenta en la cirugía, que normalmente eso adelanta el parto de por sí. Entonces no lo podemos, lo contamos que nació antes, pero por una condición inherente al útero. En los casos restantes llegaron todos a los 9 meses. Y los 6 casos, todos en ningún momento se precipitó el parto prematuro, salvo en este que les contaba, o bien se rompió la bolsa, por ejemplo. Y en este caso la madre tiene que hacer reposo ahora hasta los 9 meses. No, la madre hoy está de alta, está en su casa, va a pasar la Semana Santa con su familia y va a hacer sus controles poco más periódicos de lo que normalmente lo hacemos, tanto desde el punto de vista del ginecobstetra que lo ve como de la ecografía, hasta que llegue el momento del nacimiento. ¿Es primeriza ella? Su tercer embarazo. Su tercer embarazo. ¿Y es una persona de San Pedro, tengo entendido? No, ella es de Yacycañí, Curuguatú. Tenía familiares en San Pedro, por eso había ido a consultar ahí, de ahí finalmente, de Santa Rosa de la Guaradú realmente consultó. Y que me imagino genera muchísima expectativa esto en todo el equipo médico, ver el momento del parto y todo lo demás, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es una emoción indescriptible. Me imagino. ¿Y deja escuela esto? Pues ya que decimos tanto hospital escuela, ¿deja escuela esto? Sí. En mi caso personal, yo tengo una formación en cirugía fetal y estoy entrenando a otros colegas más jóvenes porque no vamos a ser eternos. En algún momento vamos a tener que retirarnos al hospital, pero la intención es que se siga haciendo el mismo tipo de cirugía, pero que ya no necesiten ir al extranjero para aprender como lo tuve que hacer yo. Ya lo estamos capacitando ahí con nosotros y la intención es formar una escuela en cirugía fetal. ¿Y hay precauciones para evitar problemas de este tipo, digamos, situaciones de este tipo en las madres o esto es algo que va a ocurrir nomás siempre, digamos? Excelente. Ese es el otro punto crucial de esta situación. Tanto la espina bífida como la encefalocele, y hay otra patología que no es compatible con la vida, que es el acráneo, o sea, literalmente no tiene cráneo, son todos denominados comúnmente como defectos del tubo neural. Esos defectos del tubo neural son pasibles de prevención. La prevención es el ácido fólico. La gran situación del ácido fólico es que debe ser consumido antes del embarazo. Y no solamente cuando ya tengo mi HCG positivo, vengo a mi control prenatal. ¿Por qué debe ser antes? Cuando la madre todavía no tiene retraso, ya está embarazada
empieza a formarse la columna y empieza a formarse el cráneo. Pero si no hay ácido fólico o el consumo es deficitario, es más propensa la probabilidad de que la columna, el cráneo no se cierren o el cráneo no se forme, con esas tres condiciones que te hablaba de los defectos del tubo neural. El ácido fólico no es nada extraordinario, digamos, en términos de acceso o... El ácido fólico es una vitamina. Por eso, está ahí, es accesible. Lamentablemente yo digo siempre, la mandioca no tiene ácido fólico. O si no, no tendríamos defectos del tubo neural en el país. O la hierba. ¿Y quién tiene que tomar ácido fólico, doctor? Toda mujer en edad reproductiva. Esa es la condición. En otros países de primer mundo, por ejemplo, toman su pastilla anticonceptiva, pero también toman su ácido fólico. Por si falle la anticoncepción, ya están también cubriéndose un aspecto importante, porque la prevención está en torno a 3 de cada 4 mujeres va a prevenir un defecto del tubo neural. Y normalmente se asocia a lo mejor con mujeres de cierta edad, pero no es así, ¿verdad? No. Esto puede ser adolescentes o muy adultas. Yeah. Y está muy relacionado al consumo de ácido fólico. ¿Y la salud pública encara este tema, el ácido fólico? Sí, lo encara, el programa de prevención de defectos del tubo neural lo encara. Hay un programa Hay un programa dependiente del ministerio, fundamentalmente aquellas que ya tuvieron un antecedente de un defecto del tubo neural, como en este caso de esta señora, el ministerio les provee el ácido fólico gratuito, porque la dosis debe ser un poco mayor a que si no tuvo antecedentes. Pero igual es importante lo que ustedes, la oportunidad que nos dan de comentar el éxito de la cirugía, pero por el otro extremo también es un problema que puede ser prevenible a un costo bajísimo. Claro, no es nada extraordinario. Y es solamente el consumo. Me están apurando para hacer la pausa, doctor, porque así como está bueno saber que es accesible para las personas que tienen este tipo de situaciones, poder ir a un hospital como clínica a hacerse la operación, porque no tuvo costo para ella, ¿verdad? No, en general nosotros ahí dentro de lo que es la cátedra de ginecología y obstetricia, para todo lo que esté relacionado al embarazo, el costo es cero desde el punto de vista de la consulta, de los medicamentos, los estudios, la internación, el parto, lo que requiera. Fue una gestión que se hizo en su momento y las autoridades de la facultad entendieron la necesidad de que realmente sea absolutamente gratuito y hoy se está aplicando eso. Ojalá que llegue el mensaje a la clase también que decide dónde van los impuestos en nuestro país, ¿verdad? Sería ya perfecto. A lo mejor, bueno, iba a hacer un comentario, pero mejor me callo. Vamos a hacer una breve pausa y después de la pausa le preguntamos más al doctor. Queremos saber cómo está el tema en cuanto al presupuesto, a este plan, a este proyecto también, para seguir manteniendo este tipo de situaciones y este tipo de situaciones de prevención también. Breve pausa y ya volvemos. Muy bien, seguimos conversando esta tarde y noche con el doctor Rubot y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros acá, que está con nosotros acá realmente para hablar de esta cirugía que se hizo, que es muy impresionante en cuanto a lo que significa en avance médico. ¿Esto se comparte, doctor, en términos académicos? ¿Esto le contás a la gente de tu universidad, por ejemplo? ¿Se comparte esto como un logro, supongo, verdad? Sí. O sea, no es menor lo que pasó, lo que quiero decir. No es menor. Se comparte a nivel nacional como a nivel internacional también, porque estamos de alguna manera internacionalmente todos conectados, entonces somos partícipes de lo que se está haciendo en otros países, de cómo le va la evolución y eso también alienta a otros países que todavía no hicieron este tipo de cirugía que lo hagan, por ejemplo, ¿verdad? Pero Paraguay entra, digamos, en un lugar importante con esta cirugía, digamos. Sí, somos en Latinoamérica el cuarto país que la realizó. Primero está Brasil, le sigue Nicaragua, que tiene un desarrollo de cirugía fetal muy importante, México y nosotros. Impresionante realmente, ¿eh? Qué buen logro. ¿Cómo es el nombre? ¿Podemos reiterar el nombre, por favor, de la cirugía que hicieron? Porque para contarle a la gente que parece conecta ahora. Es una corrección de un encefalocele por cirugía fetal. Es una madre que va al control, descubren que el feto tiene un problema en el cerebro y tienen que operar el cerebro dentro del vientre. Así dentro es. del útero. Dentro del útero. Que el útero se saca, ¿verdad? Así es. Se saca el útero, pero no el bebé. No el bebé, correcto. Se hace como una pequeña incisión en el útero y se opera a través de ahí. Así es.
¿Y la madre qué cuidados tiene que tener ahora? Nos decía una vida normal está haciendo. Una vida normal dentro de sus posibilidades. Fíjate que a más de 9 días está en la casa, recuperada, con líquido normal, sin trabajo de parto, sin que la placenta se desprenda, en fin. Hay una serie de complicaciones que también se pueden dar a lo largo de la cirugía. Y post cirugía inmediata, las primeras horas. Hasta aquí hemos superado todas. ¿Y esto en cerca de 3 meses sería el día, la fecha del 2 parto? meses. 2 meses sería la fecha. 2 meses más, sí. Doctor, el equipo que trabajó contigo es un equipo que está aprendiendo, es gente joven. ¿Cómo es el equipo que trabaja en este tema? Sí, el que lidera el equipo de neurocirugía es el doctor Marcelo Rivas, un neurocirujano pediátrico de larga trayectoria. Y también él está entrenando a un así como yo, a una persona que es la que va a quedar después a cargo de todo lo que es la parte quirúrgica y neurológica. Nos acompañan anestesistas, ecografistas, instrumentadores. Cada equipo tiene su propio instrumentador por el tipo de instrumentales y se manejan de forma distinta. Enfermeras, obstetras que están participando y ecografistas, porque también tenemos un ecógrafo dentro del quirófano que controla el estado de salud del bebé. Tanto en el líquido, la oxigenación, la frecuencia cardíaca. Es un control muy cercano que se le hace en todo momento. ¿Se eligió por algo en particular domingo la operación? No. Realmente domingo fue por una situación de la edad gestacional. Esta cirugía está demostrado que tiene que ser entre las 26 semanas aproximadamente y 31, 32. Estamos en la 31. Entonces dijimos, tenemos que acelerar el proceso. La madre entendió muy bien todo lo que queríamos hacer, aceptó de muy buen gusto y rápidamente. Entonces, la opción más rápida que teníamos era hacer un domingo, pero no hubo nada particular ahí. ¿Y esto se escribe pues, para la academia, digamos, o cómo se documenta? Sí, hay registros fotográficos, registros que quedan en la historia clínica del paciente, registros previos de cómo era la imagen del cerebro. Tenemos una resonancia magnética fetal que se hizo para confirmar la lesión, pero la intención es hacer una nueva en un mes más o menos y poder comparar las dos imágenes. Este era el antes y este es el después. También con el fin, desde el punto de vista académico, de poder demostrar lo que se está haciendo. ¿Y ustedes encontraron, tenían ya apoyo, digamos, en ese sentido de casos anteriores? ¿Tenían toda la documentación? Sí, hicimos reuniones previas, análisis previos de lo que la literatura nos dice, cómo abordar, eso es un... ¿Y hace mucho que se hacen en el mundo este tipo de operaciones? Esta precisamente no. Ah, mira. Hasta el año 2020 era cuasi experimental, o sea, estaba ahí en la raya de la cornisa, como se dice, caminando ahí, hasta que se pudo demostrar que es mejor hacerlo pre que postnatal. Lo que hablamos al comienzo. A partir de ahí, por eso es que no muchos países lo han podido hacer. En cambio, espina bífida en México tiene más de 300 casos. La Argentina hace poco celebró su caso número 100. Y así nosotros vamos por el 6º a nivel institucional nuestro, y a nivel país estamos más o menos, un poco menos de 30, 20 y tantos seguramente. Y nosotros muchas veces, hablamos 1000 veces nosotros en los medios de comunicación de los problemas que hay en clínica, las carencias que hay. ¿Qué les falta a clínica para que podamos contar más historias como esta, doctor? En general, aparte de lo que es el área de ustedes, digamos. ¿Qué falta? ¿Es presupuesto lo que falta? Sí, hay un problema técnico de clínicas, que clínica depende de la universidad. Sí. Y clínicas lleva la mayor parte del presupuesto de toda la universidad, pero porque es un hospital y muy complejo. Distinto a lo que sucede con otras universidades, que lo que necesitan es un aula, el pizarrón, los maestros y los alumnos. Claro. En cambio acá es mucho más complejo que no solamente esa aula. Con lo cual está aumentando el presupuesto, sí, pero las necesidades son tantas que nunca va a ser suficiente desde ese punto de vista. Entonces nos manejamos con ayudas externas para poder suplir de alguna manera. Pero también
somos conscientes de que somos formadores de médicos, con lo cual el expertise que cada médico pueda tener suple un poco de alguna manera las condiciones tecnológicas que podamos tener para algunas cosas. Hay otras cirugías, por ejemplo, que lamentablemente no las podemos hacer porque no tenemos los instrumentales. Pero este tipo de cirugías en las cuales sí, como te decía, es como una cesárea, agregándole más cosas, pero tenemos todos los elementos, se puede hacer. En cambio, hay otras cirugías que ya necesitan un instrumental específico para esa cirugía. Esos instrumentales todavía no estamos contando, pero estamos muy esperanzados que podamos tener la colaboración de alguna institución pública, institución privada, como para ofrecer más números de cirugías y correcciones en ese sentido, con la intención de mejorar la calidad de vida de nuestros futuros recién nacidos. Y en el área de ustedes en particular, este tema de la innovación es un pilar importante, digamos. Sí, muy importante al punto que la medicina es una ciencia que va cambiando muy frecuentemente y muy rápidamente en el sentido de los conocimientos, a una velocidad muy importante, y entonces estamos obligados a siempre estar actualizados para poder ofrecer esa mejor atención, obviamente, al paciente. Y bueno, yo creo que también la fortaleza un poco de clínicas es eso, ¿verdad? El lado humano, ¿verdad? Los que son los que tienen espíritu docente, los chicos que tienen ganas de aprender, y eso hace que un montón de gente, y a través de su debilidad, porque mucha gente quiere ir a clínicas y no a otro lugar, porque sabe que va a encontrar eso también, ¿verdad? Sí, fíjate cómo es el equipo que se conformó. Cuando yo propuse hagamos domingo por este y este motivo, no tuve un no. Todos, el equipo dijeron, sí, vamos a estar. ¿A qué hora? A tal hora. Y todos estuvimos presentes, dejando la familia, el asado del domingo, etcétera, etcétera. Y sin ninguna remuneración extra, porque lo hacemos por el paciente y para el paciente. Entonces, es muy correcto lo que estás pensando en ese sentido. Además, sabemos que en clínica no es el tema honorario lo que más le deja a la gente trabajando ahí, ¿verdad? Hay algo más importante, me parece, ahí, ¿verdad? Sí, la parte honorario todavía estamos lejos, pero es lo que podemos recibir y es una manera también de hacer una ayuda social. Yo lo tomo así, como jefe de la cátedra, por ejemplo, mi honorario o mi sueldo debería ser mucho mayor, no me quejo, pero también es como una ayuda al país y a las mujeres que van a acudir para que puedan tener la mejor atención, la misma que uno le pueda dar en su consultorio privado, pero sin un dinero extra que le pueda salir a esa mujer, ¿verdad? Claro, que el dinero no sea un límite para acceder a la salud. Ojalá que esté bien también, sería muy satisfactorio, ¿verdad? Obviamente. Bueno, doctor, mil gracias por venir. La verdad que es un tema muy interesante, muy apasionante. Primero cuando nos contaban, ya nos contaban como un tema de hazaña, y conociendo los detalles nos parece realmente fascinante que sea esto en nuestro país, en el Hospital de Clínicas. Y felicidades a todo el equipo, ¿verdad? Le mandamos un saludo. A lo mejor están mirando algunos ahí, así que ahí está la foto de todos. Sí. El trabajo es en el quirófano, ¿es el momento de la operación, doctor? Es el momento de la operación, efectivamente. Hay que tiene distintas partes, hay algunas que están de brazos cruzados porque están esperando volver a entrar. Ahí se ve el útero abierto a través de esa pequeña incisión. Los que están aquí son los anestesistas. Ahí no estoy, no. Ahí este es el neurocirujano. El neurocirujano. Sí, ahí sí. Ahí está. Ahí estamos abriendo. Con gorro de Superman. Sí, ya formando parte, y bueno, cada quien en lo que sabe hacer dentro de lo que es el quirófano y organizadamente también. ¿Cuánto que duró la operación? Casi 5 horas. Terrible, ¿verdad? ¿Y vos podés salir un ratito y uno puede salir ahí? ¿Cómo es la parte ahí de la...? Sí, puedo, de hecho que nosotros empezamos, hay una parte intermedia que entran los cirujanos. Nosotros estamos igual observando porque también aprendemos con ellos y ellos con nosotros. Entonces hay una simbiosis ahí multidisciplinaria en ese sentido. Bueno, saludos a todo el equipo. Entonces, felicidades, doctor, de vuelta. Muchísimas gracias. Yo quiero sobre todo agradecer el espacio. Soy un convencido de que
nuestra salud va a depender mucho también de lo que conozcan nuestras mujeres. Y ahí la prensa es fundamental. Que sepan que deben consumir ácido fólico, que sepan que deben controlarse el embarazo, que sepan que si hay alguna situación de su embarazo eventualmente puede ser corregido. Te digo eso porque a veces nos llegan y tenemos que decirle, señora, si usted venía 15 días atrás, estábamos dentro de la ventana para poder operarla y el resultado hubiese sido distinto. Pero como llegó ahora, no podemos hacer nada. Entonces, es importante que no solamente los médicos conozcan, sino que también las mujeres tienen derecho a conocerlo, como para que puedan acercarse a las puertas del Hospital de Clínica, que siempre están abiertas. Muchas gracias. Hacemos nuestra pausa, nosotros breve corte, volvemos más puntos de vista después.